Lo dijo en la primera hora. La semana anterior, el Pleno de la Asamblea Nacional fue el miércoles de la semana pasada. Tuvo el primer debate del proyecto de ley que fue enviado por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica sobre lavado de activos, esto que le denominaron la ley antipillos. Y la Asamblea opta con 84 votos a favor. Opta por aprobar una moción para negar y archivar en el primer debate ese proyecto de ley. Nosotros hemos conversado aquí en este espacio, hay múltiples antecedentes de archivos en primer debate de proyectos de ley. Múltiples antecedentes. Pero no tengo en mi cabeza antecedentes de archivo en primer debate de proyectos de urgencia en materia económica, y me parece que por ahí está la polémica, porque esto se ha prestado para la discusión. De hecho, acá el jueves estuvo el ministro de Trabajo, José de la Gasca, y ante el interrogante que le hace Belkis, creo que en la respuesta a la pregunta de Belkis quedó allanado lo que finalmente ocurrió el viernes, y es que el gobierno desconoce lo que resolvió la Asamblea y asume de que siguen corriendo los plazos y que cuando terminen los plazos se entenderá que la Asamblea no se pronunció y se dispondrá la publicación del proyecto original en el registro oficial mediante decreto ley, por eso que se denomina el Ministerio de la Ley. El presidente le responde a la Asamblea el viernes, le devuelve una resolución que le notificó la Asamblea, le dice: señores, ustedes tienen que seguir tramitando la ley. Veamos qué nos dice Alejandro Muñoz sobre esta nueva polémica política. Él es el secretario de la Asamblea Nacional que visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Querido Fabricio Belkis, excelente día y una buena semana. Gracias a usted. Está con una sonrisa de oreja a oreja por lo de Liga, me imagino, ¿no? Por supuesto que sí, querido Fabricio. Taglillista tremendo el doctor. Oiga, doctor, a ver, ¿por qué la Asamblea tiene razón y por qué el presidente no tiene razón en esto? Querido Fabricio, y a todos los radioescuchas y a quienes lo ven por YouTube. A ver, el artículo 140 de la Constitución, mi estimado Fabricio, es el que determina las reglas constitucionales mediante las cuales se debe tramitar los proyectos de ley económicos urgentes. En ese contexto, la Constitución establece que ya sea para el tratamiento de leyes urgentes en materia económica o proyectos de ley que no tengan dicha calificación, se seguirá un único procedimiento, que es el procedimiento ordinario. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir la Constitución? Que el mismo procedimiento que se sigue para proyectos de ley, ¿no es cierto?, es el mismo procedimiento que para proyectos de ley calificados como económicos urgentes. Y solamente hace una distinción en el tema de los plazos. Indica que los plazos del económico urgente, evidentemente por su naturaleza, serán tramitados en un tiempo de 30 días. Si es que la Asamblea no se pronuncia en 30 días o no aprueba, niega y archiva el proyecto, si no se cumplen estas dos condiciones, habrá operado el Ministerio de la Ley y la ley será aprobada y promulgada como decreto ley, el proyecto original. En ese contexto, mi querido... Perdón que le interrumpa, que ha habido casos en eso, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el proyecto de reforma tributaria de Guillermo Lasso, que no tuvo votos y entró en vigencia como lo envió el presidente de la República. Así es, querido Fabricio, también a Lenín Moreno, cuando era ministro Richard Martínez, igual no existió, ahí sí fue un archivo expreso con 70 votos, porque se requiere mayoría absoluta para estas decisiones. Asimismo, querido Fabricio, dentro del procedimiento ordinario de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 60, se contempla expresamente que el Pleno de la Asamblea Nacional, con mayoría absoluta, es decir, con 70 votos, puede también archivar el proyecto de ley en primer debate. Entonces, en ese sentido, la pregunta es: ¿bajo qué procedimiento se tramitan las leyes económicas urgentes? Bajo el procedimiento ordinario. ¿El procedimiento ordinario contempla la posibilidad de archivar en primer debate? Sí, contempla. Entonces, realmente no existe discusión alguna, querido Fabricio, querida Belkis. Yo creo, doctor, que ahí está la clave, en el hecho de que un proyecto de ley urgente en materia económica se tramita como un proyecto ordinario. Y lo digo porque, de otra parte, el argumento del gobierno
es que el artículo 62 de la Ley de la Función Legislativa dice expresamente que se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley por títulos, capítulos, secciones, etcétera, y asimismo, por decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, se podrá archivar un proyecto de ley. En esto es lo que se ancla el gobierno, los legisladores de la bancada oficialista que han cuestionado esta decisión de la Asamblea. ¿Qué decir allí? Claro, querida Belkis, el artículo 62 que citan algunos personeros del gobierno, ya le voy a decir yo otros asambleístas que en cambio tienen otro criterio dentro de la propia bancada de gobierno, habla sobre el segundo debate. Y obviamente en el segundo debate, como son los únicos proyectos que entran en vigencia por el Ministerio de la Ley, tiene que hacer el artículo 62 tiene que hacer una mención a esto de archivar, aprobar o negar. Si es que no ocurre esa condición, se pasa por el Ministerio de la Ley. Eso no anula el procedimiento que establece el artículo 60 sobre el archivo. Es decir, lo que dice el artículo 62, primeramente no es aplicable en este momento del procedimiento, y tampoco anula que se pueda archivar en primer debate, donde debería decir los proyectos económicos urgentes no podrán ser archivados en primer debate. Eso no dice la ley, eso no dice la Constitución, y es absolutamente claro que lo puede hacer la Asamblea en primer debate. O sea, la única diferencia que establece la Constitución es que se tomen en cuenta los plazos, porque para un proyecto ordinario hay unos plazos mucho más prolongados. Entiendo que son 90 días para el primer debate con posibilidad de prórroga de 20 adicionales. Luego tenemos la construcción del segundo debate, que son 90 días con una prórroga indefinida. De hecho, usted lo sabe, hay proyectos de ley que están para el segundo debate que han tomado años y que están allí en el archivo de la Asamblea Nacional. Pero para los proyectos de urgencia en materia económica son 30 días improrrogables que no se pueden pasar. Esa es la única diferencia. Estimado Fabricio, usted viene cubriendo la Asamblea muchísimos años y sabe más derecho parlamentario que muchos asambleístas. algo y tiene toda la razón, en efecto es así. Solamente en los plazos acortados a 30 días es la única diferencia. Y le pongo otro ejemplo, querido Fabricio. Por ejemplo, dentro de los proyectos de ley, el CAL está en la facultad de no calificar un proyecto, no someterlo a la comisión y devolverlo al proponente. Eso ha ocurrido también con proyectos económicos urgentes, donde no se ha calificado y se le ha devuelto al presidente de la República para que lo pueda volver a presentar. Y en ese caso no han alegado que no se puede y que por lo tanto hay que tratarlo en 30 días y que por lo tanto ha operado el Ministerio de la Ley. Si es que tomáramos el argumento de quienes dicen que no se puede archivar en primer debate, tampoco el CAL estaría obligado tampoco podría devolver un proyecto de ley y no calificarlo. Eso también se entendería como que pase por el Ministerio de la Ley. Realmente no tiene ningún asidero jurídico, Fabricio, y mire, yo en esto me quiero quedar y estoy totalmente de acuerdo con la postura de la asambleísta de la bancada de gobierno y presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón. Ella ha señalado que lo mejor que puede ocurrir en este momento es que el gobierno presente otro proyecto de ley. Mire, el día de ayer se aprobó en el informe para segundo debate en la Comisión de Desarrollo Económico de la otra ley económica urgente, que al parecer ese sí va a tener el apoyo de los asambleístas. Entonces, como estamos en estado de excepción, se puede presentar otro proyecto de ley económica urgente y la Asamblea puede tramitar dos proyectos a la vez. Esa sería la solución, Fabricio, que se presente un nuevo proyecto de ley, porque la Asamblea legal y constitucionalmente ya ha negado y archivado este proyecto económico. Y aquí quiero ir al siguiente momento dentro de lo que sucedió alrededor de este tema. El viernes 29, el presidente de la República básicamente lo que hace es devolverles a ustedes, Asamblea Nacional, la resolución en la que finalmente se determinó el archivo de este proyecto de ley. Sin embargo, el día anterior, el 28 de noviembre, el jueves 28 de noviembre, fue publicado ya en el registro oficial, según recoge una nota de diario El Universo, si no me equivoco, fue publicada en el registro oficial en el 5º suplemento número 693, esta resolución de la Asamblea, aprobada con 84 votos, que negó y archivó este proyecto de ley económico urgente. ¿Cómo es que el presidente de la República, un día después de que ya está en plena vigencia, devuelve a la Asamblea Nacional y ahí cuál es la intención? Porque sobre eso no se puede hacer absolutamente nada. Totalmente de acuerdo, Belkis. A ver, la Asamblea Nacional procedió como primera medida a notificar al presidente de la República, porque inclusive así lo dice la resolución, que la Secretaría General notifique al presidente de la República con el contenido de la resolución.
Y ante las declaraciones del ministro de Gobierno de la Gasca, que las dio aquí en su programa, querido Fabricio, indicando, y ante su elucubración, Belkis, de que tal vez ellos, Mi idea, su según idea, él, ¿no? su idea de que se promulgue por el Ministerio de la Ley, también se procedió a enviar directamente al registro oficial dicha resolución. Ahora, si el presidente ha devuelto la notificación, pues ya está notificado. Y digamos, desnotificación no hay. Él ya está notificado de que el proyecto ha sido archivado. Es como cuando uno le citan a un juicio, uno no puede decir me han citado, pero devuelvo la notificación. No, estás notificado y está en pleno conocimiento de que se archivó la ley. Y por tanto, sería un acto, y esto yo lo he mencionado, un acto de facto, un acto nulo, un acto dictatorial. El querer promulgar una ley y enviarla para su publicación en el registro oficial que ha sido expresamente negada y archivada con más de la mayoría absoluta, fueron casi 87 votos, casi las 2/3 partes de la Asamblea, querido Fabricio. Entonces, querer promulgar una ley que ha sido rechazada de esa forma sería realmente algo que no se ha visto Pero nunca. le voy a decir una cosa, a mí me ha llamado la atención, y corríjame si estoy equivocado, yo no tengo en mi cabeza o en mi radar antecedentes de que se haya publicado en el registro oficial una resolución que negó y archivó un proyecto de ley. Para mí eso ha sido completamente nuevo. ¿Es así? ¿Lo hacen siempre? Y si no es así, ¿por qué lo hicieron esta vez? Bueno, esta es la primera vez, al menos desde unos 10 años atrás que tenemos el registro, estamos investigando más atrás, que se ha negado y archivado un proyecto de ley en primer debate. Esa es la primera vez, ok. Es la primera vez. Ocurrió en algún momento en segundo debate. En segundo debate Ajá. ocurrido. Entonces, precisamente ante eso se envió al registro oficial a efectos de que si es que se quiere publicar esta ley como decreto ley y publicarla para que el registro oficial esté al tanto de que ha sido negada y archivada y no la podría publicar. No la debería Si el presidente publicar. decide cuando concluye el plazo, ¿cuándo debía concluir el plazo, doctor? El plazo concluía el 8 de diciembre. El Es 8 de decir, en diciembre. teoría de que el Pleno no se haya pronunciado Ya. o no haya negado y archivado la ley. Dos condiciones que se han cumplido, mi estimado Fausto. Y por eso es que el trámite, Fabricio. estimado No me Fabricio, cambie el nombre. y por eso es que, disculpe querido Fabricio, y por eso es que el trámite constitucional del proyecto de ley se encuentra concluido. Y eso es lo que se ha notificado al registro oficial a efectos de que si es que llega esta promulgación de la ley bajo decreto ley, el registro oficial se niegue. Pero mi punto es, a ver, usted me dice que es, al menos de los últimos 10 años, la primera vez en la cual se dispone negar y archivar un proyecto de urgencia económica en primer debate. ¿Es también la primera vez que se dispone la publicación de la resolución que negó y archivó ese proyecto de urgencia en materia económica en primer debate en el registro oficial? ¿Es la primera vez? Bueno, existen algunas resoluciones del Pleno de la Asamblea Nacional que se han publicado en el registro Pero oficial. similar a esta de negar y archivar un proyecto de ley. No tengo conocimiento de eso. No, querido por eso le digo, yo no Sí. recuerdo algo parecido. Pero yo quiero insistir en parte de lo que se ha dicho. Yo entendería que las resoluciones adoptadas por el Pleno en gran medida son notificadas al registro oficial o no necesariamente. No necesariamente. Ah, ok. Hay resoluciones, por ejemplo, de exhorto al presidente de la República, resoluciones de alguna otro tipo de cuestiones que por su naturaleza no requieren ser notificadas. Pero de la al magnitud de registro una oficial. ley, sí. No, pues todas las leyes aprobadas son evidentemente Es así, notificadas claro. al registro oficial, exactamente. Entonces, en este caso, como le digo, precisamente ante la declaración del gobierno de posiblemente querer promulgar una ley que ha sido expresamente negada y archivada, la Asamblea pues notificó al registro oficial a efectos de que en caso de que se quiera continuar con esta idea, pues el registro oficial le niegue indicando que la ley se encuentra Lo negada hicieron y para archivada. resguardarse entonces. Por supuesto que sí, para resguardar, no la Asamblea, querido Fabricio, sino para resguardar la seguridad jurídica, evitar el resquebrajamiento del orden constitucional y evitar un acto que sí sería algo nunca visto, que se promulgue y se envíe para publicación un proyecto de ley que ha sido negado y archivado. Entonces, como le digo, para mí la solución, querido Fabricio, querida Belkis, es que el gobierno vuelva a presentar un proyecto de ley. Mire, esta ley tuvo 87 rechazos, querido Fabricio. No es un tema político, porque si no se hubiera negado el otro proyecto también, que está para segundo debate y que con las correcciones que han hecho ciertas bancadas, posiblemente el proyecto se apruebe. Pero viendo ya que existe este rechazo, querido Fabricio, en el que en primer debate
casi todas las bancadas de gobierno de la Asamblea están en contra de este proyecto. Y vamos ya al deber ser. ¿Está bien que se archive, está bien que se permita archivar una ley en primer debate? Por supuesto que sí. Si es que no existe consenso en la Asamblea, ¿qué va a ser en segundo debate ese proyecto? ¿Con qué? ¿Cómo se va a construir ese informe para segundo debate si ya los asambleístas han estado absolutamente en contra de lo que contiene ese proyecto de ley? Por eso es que el procedimiento ordinario, acertadamente, permite y contempla el archivo en primer debate. Entonces la solución sería esa, querido Fabricio, que no tiene por qué haber pugna, no tiene por qué haber encontrones, lo que tiene que existir es un cumplimiento de la Constitución, un cumplimiento de la ley y con eso enviar un nuevo proyecto si es que así la Presidencia de la República lo considera oportuno. La Asamblea contestó al oficio del presidente de la República a través del cual le devuelven este no trámite. se le ha contestado, posiblemente se le conteste, pero como le digo ya se encuentra notificado. Entonces, desnotificación no hay. Correcto. Oiga, doctor, si el presidente el 8 de diciembre, digamos, finaliza el plazo original y el 9 de diciembre dice, Asamblea no se pronunció, voy a enviar esto al registro oficial. ¿De quién depende el registro oficial? Porque creo que esto también es importante, porque el registro oficial es el órgano de difusión del Estado ecuatoriano, de las resoluciones que toma el Estado ecuatoriano, no solamente la función ejecutiva, sino todas las instancias del Estado ecuatoriano. El registro oficial tiene la capacidad de negarse a publicar un documento oficial que le envía el Ejecutivo. Puede decir, no puedo publicar esto porque ya tengo el antecedente de este otro documento que ya publiqué hace pocos días enviado por la Asamblea Nacional. ¿Puede hacerlo? Por supuesto que sí, Fabricio. Mire, el registro oficial es un órgano dependiente de la Corte Constitucional, ¿sí? Y en ese contexto, evidentemente, cuando se aprueba, cuando se va a publicar una ley en el registro oficial, tiene que haber, digamos, la coparticipación y la coaceptación tanto de los dos legisladores, de la Asamblea y del colegislador presidente de la República. En este caso en particular, la Asamblea, como le digo, no ha emitido el texto de la ley. Por el contrario, ha negado el proyecto de ley, lo ha archivado. Entonces, si es que el presidente pretende realizar esta promulgación y esta publicación, sería una obligación del registro oficial el no dar paso, dado que el procedimiento para aprobación de la ley no se ha cumplido y por lo tanto es un trámite que se encuentra concluido, negado y archivado. Entonces, el registro oficial está en la obligación de no publicar esa ley, porque su promulgación por parte del presidente sería abyectamente ilegal, inconstitucional y nula. Bajo ese análisis, el registro oficial debería, en caso de que se llegue a presentar esta promulgación, negarse a publicar. Sí puede negarse a publicar. Y eso no puede provocar un conflicto institucional con el presidente, con el Ejecutivo. Pues, ¿qué le puedo decir, Fabricio? Pero el registro oficial no depende entonces del Ejecutivo. No, el registro oficial depende de la Corte Constitucional. Claro, hace años me acuerdo que dependía del Ejecutivo, no el registro oficial. Sí, por supuesto, ahora es una entidad, digamos, dependiente de la Corte Constitucional. No hay antecedente tampoco sobre un hecho como este, una pretensión como esta de darse el caso. Mire, yo nunca he visto que un presidente pretenda promulgar una ley que ha sido un proyecto de ley que ha sido negado y archivado por la Asamblea Nacional. Eso sí sería, como le digo, a mi criterio, un acto absolutamente dictatorial, nunca antes visto en el país. Ahora, y vea, Fabricio, ya hemos visto pues casos parecidos en estos temas, cuando el presidente envió una doble objeción o un veto al veto sobre la ley del Banco del IES y del IES, que finalmente nosotros le devolvimos de inmediato y él promulgó la ley y le envió para el registro oficial, reculando en su intención inicial. De igual forma, cuando enviaron una objeción tardía a la ley de lavado de activos, misma que la Asamblea promulgó y envió al registro oficial, dado que se habían vencido los plazos. Entonces, lo único que realmente se pide al Ejecutivo es el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento de la ley, porque eso es lo que garantiza seguridad jurídica en un país que busca progresar. Sin seguridad jurídica es imposible progresar, querido Fabricio. Yo sé que quizá esto no vaya a ocurrir, pero el presidente de la República, el Ejecutivo, no sé, pueden acudir a la Corte Constitucional con alguna suerte de consulta para
dilucidar este tema, a pesar de que ya se ha explicado que la ley es clara, la Constitución también, y que no hay cabida para retomar el trámite? Yo creo que no es necesario, honestamente. Creo que las cosas están absolutamente claras y realmente no existen argumentos en contra. Por ejemplo, Fabricio, yo escuchaba, bueno, siempre escucho su programa, pero Gracias. atentamente el día viernes usted citaba, con la pluralidad que a usted le caracteriza, a las personas o abogados que estaban a favor de la tesis contraria. Por ejemplo, citaba usted al doctor Pablo Santillán, mi gran amigo, lo conozco hace mucho tiempo en la Asamblea, y él en su análisis, por ejemplo, él decía que solamente se puede archivar, él decía que no sé, que la Asamblea cometió un error, pero, y que solamente se puede archivar En segundo debate, porque en el primer debate solo se pueden archivar los que tienen un trámite ordinario. O sea, se refería, mire, él en su argumento se refería solo a los de trámite ordinario, pero ya sabemos que la Constitución dice que los proyectos económicos urgentes se siguen bajo el procedimiento ordinario. Entonces, prácticamente le da la razón a la Asamblea y diciendo que evidentemente dentro del procedimiento ordinario se pueden archivar estos proyectos de ley. Entonces, no existe discusión alguna en mi criterio, querido Fabricio, y creo que la mayoría de la comunidad jurídica así se ha pronunciado, y quienes no se han pronunciado, yo les pido que por favor nuevamente revisen el artículo 140 de la Constitución, que establece cuál es el procedimiento de las leyes económicas urgentes, estimado Fabricio, y con eso estaría zanjada esta discusión. Veamos qué pasa con este tema. Doctor, gracias por el tiempo. Por Le la agradezco interesante. mucho, querido Gracias. Fabricio, querida Belkis. Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea Nacional, sustentando desde el punto de vista jurídico la decisión que tomó la Asamblea Nacional la semana anterior de archivar, tras la discusión en primer debate, el proyecto de urgencia en materia económica que el gobierno le ha denominado la ley antipillos, y que suponía una reforma en la ley de lavado de activos, pero también incorporaba una modificación en el impuesto, que creo que fue la parte más polémica, a las transacciones compra-venta de los vehículos usados. Evidentemente, esta posición es contraria a la que tiene el Ejecutivo, y algunos juristas más adelante tendremos una posición distinta sobre lo que nos ha mencionado nuestro invitado, el doctor Alejandro Muñoz, con el constitucionalista Sebastián López Hidalgo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.